Dios los bendiga, mis amados hermanos y hermanas. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes. Hoy hemos tenido un poco de problemas con lo que es los medios de transmisión, pero aquí estamos batallando. El enemigo siempre con oposición para que las cosas que son del Señor pues no crezcan, no tengan fruto, pero bueno es Dios que Él siempre nos permite en su gran misericordia llegar al resultado final, a poder transmitir, a verdaderamente poder enseñar lo que Él quiere mostrarle a su pueblo. Hoy vamos a estar viendo un tema un poco controversial de muchos años, no de ahora, de muchos años. Vamos a estar viendo un tema respecto a si María es la Madre de Dios. Es un mito que lleva muchos años y que se hizo patente en el año 313 después de Cristo, cuando el emperador Constantino él decidió pues formalizar el cristianismo después de tantos años de persecución a la iglesia del siglo I, aquellos apóstoles que nosotros leemos en la Biblia. Después de que el cristianismo fuera perseguido, él decidió, por una revelación que él tuvo, según la historia, patentizar el cristianismo también y dio la orden de que todo el que quisiera crear en sus dioses o en sus creencias, que era permitido. Pero con todo y esto vino también la añadidura con el tiempo de que haya sido añadida dentro del cristianismo toda esta creencia de la Virgen María como que es la Madre de Dios, y esto ha sido un gran conflicto en muchas personas que hoy todavía no tienen claridad de la Biblia porque no la leen, y realmente lo que están es siendo confundidas por las enseñanzas y mandamientos de hombres que no los han llevado a la plenitud del conocimiento de nuestro Rey y Salvador Cristo Jesús. ¿Qué nos enseña realmente la Biblia? Bueno, para llegar allí, primeramente quiero hacerle un poco de historia. El tema de la diosa madre no viene solamente de este tiempo de cuando Constantino pues proclamó que la Iglesia Católica Romana sería la Iglesia Oficial Universal, sino que viene desde la antigüedad. Esto lo podemos ver en el tiempo de Nimrod Semiramis. La diosa madre era Semiramis, Nimrod era el dios sol. Eso es una celebración que se fue propagando de generaciones a generaciones con diferentes nombres. Por ejemplo, en India a la diosa madre le llaman Andranich. Esto es algo que muchos no conocen, pero todos los nombres de esa diosa madre en diferentes localidades y en dependencia de la etnia se le fue denominando un nombre específico, como la diosa madre que iba a traer al mundo un hijo que iba a ser el Salvador. Y bueno, para nuestra época pues ha sido María, la Virgen María, aquella virgen que dio a luz por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios, y que todos lo conocemos, que está plasmado en la palabra de Dios, en nuestra Biblia. Y que realmente lo que está pasando en estos tiempos es de que se ha llevado a un nivel tan alto la creencia en que verdaderamente María es la Madre de Dios, que pasamos por alto lo que enseña la Biblia, que es la que verdaderamente es infalible para los hombres. Pero vamos a leer la palabra y vamos a ver con la palabra qué aprendemos con respecto a si María realmente es la Madre de Dios o no es la Madre de Dios. Hoy vamos a estar viendo 6 razones, 6 argumentos para desmentir ese mito de que hay una diosa madre o de que María es la Madre de Dios. Y para ello vamos a apoyarnos en la palabra de Dios. El primero de ellos y el más importante de todos es que Dios es eterno. Nuestro Dios no fue creado por nada. El Dios en que nosotros creemos es un Dios que no fue creado por nada. Por el contrario, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Esto lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ver lo que dice. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Estamos hablando de Jesús aquí? Sí. Este era en el principio con Dios. Dice el versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí viene mi pregunta.
Cuando nosotros vamos al Génesis también vemos que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero ese Dios que aparece en el Génesis dice Elohim. Y ese Elohim, cuando buscamos el significado original de las escrituras hebreas, representa a Dios, pero un Dios en plural, o sea que era más de una persona. Que Dios quiere decir que la naturaleza de Dios es trina, nosotros la conocemos, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y los tres son Dios en diferentes personas, o sea que la naturaleza de cada uno es Dios. Como nosotros somos seres humanos, todos somos razas dentro de la humanidad, unos de un país, otros de otro, unos de una etnia, otros de otro, unos de una raza, otros de otro, pero la realidad de la vida es que todos somos seres humanos. Nosotros todos somos seres humanos. Dentro de la raza humana todos somos seres humanos. Dentro de la naturaleza humana todos somos seres humanos. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, aunque son diferentes. Ellos tres son Dios. Y esto muchos no lo entienden, pero esto lo tenemos que ver en otro momento, porque hoy estamos hablando de María. Y ahora yo pregunto, ¿dónde está María en este momento en que fue creada? ¿Dónde está María en este momento en que fue creada? La creación, donde toda la creación fue creada por Dios, donde toda la creación fue creada por aquel que nos llamó. La creación que fue creada por nuestro amado Dios. Él hizo todas las cosas y en el sexto día Él hizo al hombre. Y en ese momento en que Él hizo al hombre, iglesia, perdonen porque tengo una interrupción aquí. He tenido una interrupción, perdóname un momento. Perdóname un momento, tengo una interrupción aquí. Ok, perdonen porque es que he tenido una interrupción aquí. Les estaba diciendo, ¿dónde estaba María cuando Dios creó todas las cosas y creó al hombre? ¿Cómo fue que María parió a Dios? ¿Dónde estaba María pariendo a Dios cuando Dios estaba haciendo todas las cosas? ¿Alguien puede justificarme literalmente dónde estaba María? La realidad es que María no estaba en la creación porque María fue creada. María nació mucho después de la creación, muchos años, muchas generaciones después de la creación, y lo vamos a ver durante el periodo en que estemos aquí en medio del estudio. ¿Qué estaba pasando realmente en la creación? Bueno, estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres estaban en su conjunto, unánimes, estaban haciendo toda la creación. Hasta el sexto día que crearon al hombre, cuando pusieron al hombre en el jardín. Todas estas cosas nosotros las conocemos que están escritas en el Génesis. Parió María al Padre. Parió María al Espíritu Santo. ¿A quién parió María? María parió a Jesús, parió al Hijo de Dios, parió a alguien que vino del cielo, a alguien divino, para que nosotros pudiéramos ser salvados, y ella lo reconoce. Vamos a ver otra de las razones por las cuales entonces podemos decir de que María no es la madre de Dios. Porque ya sabemos que en el principio ella no estaba en la creación y que ella no parió ni al Padre ni al Espíritu Santo. Solamente parió dentro de la naturaleza divina, parió solamente al Hijo. Pero lo parió por gracia y por misericordia del Padre. Lo parió por gracia porque Dios vio en gracia en ella. ¿Por qué? Lo vamos a estar viendo también dentro de este video, dentro de este estudio. Vamos a ver la segunda razón por la que no podemos creer de que María es la madre de Dios. Bueno, la naturaleza de María no era divina a diferencia de Jesús. María, al igual que todos los nacidos desde nuestros primeros padres, estos primeros padres, Adán y Eva, quienes habían pecado, ellos habían heredado el pecado en su nacimiento, por tanto necesitaba de un Salvador al igual que el resto de su pueblo y que el resto de la humanidad. Esta es la segunda razón por la cual nosotros no podemos decir de que María es la madre de Dios, sino que ella más bien fue el instrumento que Dios utilizó para traer a su propio Salvador a esta tierra para que ella fuera salvada. Pero vamos a ver en las escrituras, cómo la misma María, cuando estaba visitando a su prima
en el momento en que ella visita a Elizabeth, ella exalta a Dios, ella reconoce su bajeza, como ella reconoce que ella es sierva también, lo vamos a ver aquí mismitico en el capítulo 1 del libro de Lucas, donde se le anuncia a María el nacimiento del Mesías. Dice aquí la palabra, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. En el versículo 38 del capítulo dice: entonces María dijo, cuando el ángel ya le había dicho ya: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María reconocía que ella era una sierva. María no decía que ella era nada. María sabía quién era ella. Y cuando ella llegó después a visitar a Elizabeth, que le fue anunciado en este mismo capítulo, el versículo antes, le estaba siendo anunciado de que su prima Elizabeth había estado en estado. Pues ella visitó a Elizabeth, y cuando ella visitó a Elizabeth, ella llegó, y desde que llegó Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y su vientre saltó. Juan el Bautista, que era quien venía anunciando el camino del Señor, saltó y fue lleno del Espíritu Santo. Y literalmente, ¿qué fue lo que hizo María? Bueno, María tomó ese momento para engrandecer a Dios y reconocer quién era ella y quién era Dios, la diferencia. Dice en el versículo 46 del mismo capítulo: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella no está diciendo en que yo voy a ser la salvadora, en que yo voy a ser la intercesora. En Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Bienaventurada, ¿por qué? Porque era la mujer que había escogido Dios para traer a su hijo al mundo, para que pudiera venir el Salvador del mundo. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones, y quitó los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel de su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y a su descendencia para siempre. María estaba hablando aquí. ¿De qué estaba hablando María aquí? Bueno, literalmente María estaba refiriéndose de todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham, diciéndole que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. María era una mujer conocedora de Dios. María era una mujer temerosa de Dios. María era una sierva fiel y seguidora de Dios. Conocía de la ley, conocía de la palabra de Dios, y ella sabía que vendría un Salvador. Un día vendría un Salvador que ellos estaban esperando. Lo que ella no conocía es que iba a ser el instrumento que Dios iba a utilizar para que ese Salvador viniera a la tierra. Sabía ella que ella era una sierva, sabía ella que ella era un ser humano como todos los seres humanos, nacidos de hombre y de mujer, con 46 cromosomas, 23 cromosomas femeninos, 23 cromosomas masculinos en el caso del hombre, o en el caso de la mujer, pues literalmente tendría los cromosomas del hombre y la mujer, pero no hay Y para el sexo. Pero en el caso de ella sí tenía sus 46 cromosomas. Por ahí hay un estudio de un erudito, de un arqueólogo que se llama John Wiley. Este señor estuvo buscando mucho tiempo misterios de la Biblia, y él estuvo excavando debajo del lugar donde fue crucificado Cristo. Allí él encontró restos de una sangre que él la mandó a analizar misteriosamente. Eso está científicamente probado, y fue en el mismo Israel. Y cuando este hombre probó esta sangre, una sangre muerta, no podía, a una sangre muerta hoy tú le tratas de buscar los glóbulos blancos, revivirlos, y es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Él pidió que trataran de revivir aquellos glóbulos blancos. Sabían que era la sangre de un humano por los cromosomas que venían, pero no sabían, no sabían que era de un humano hasta el momento en que vieron los glóbulos blancos. Tenían que estar seguros. Y ellos pusieron 72 horas toda aquella sangre en prueba. La pusieron a calentar, a ver qué pasaba, a revivir la sangre. Sabemos que en estos tiempos la ciencia hace tanto que no hay manera de uno decir que no es posible hacer. Pero Dios es tan bueno que en aquel tiempo que la ciencia no estaba tan avanzada, este hombre estuvo en el laboratorio porque dijo: yo quiero estar cuando esta prueba esté para yo poder definir. Y cuando estaban haciendo la prueba,
los laboratoristas comenzaron a ellos interactuar y hablar en hebreos. Entre ellos dice el testimonio que él está dando, y que él no entendía nada de lo que estaban hablando, porque él veía que hablaban rápido en hebreo y hablaban rápido. Él decía, ¿qué está pasando? Algo está pasando. Hasta que alguien le dijo, ¿de quién es esta sangre? ¿Por qué? Es imposible lo que estamos viendo. Esta sangre solamente tiene 24 cromosomas, o sea, tenía 23 cromosomas de la madre, más tenía un solo cromosoma Y de su padre, lo que indicaba que no era humano, que era algo sobrenatural. Y ellos estaban preocupados, estaban locos en aquel laboratorio tratando de intentar reconocer quién es el que vino a traer esta sangre, o de qué cosa es esta sangre, porque no es algo que nosotros conozcamos. Y él le dijo, esta es la sangre de su Mesías. O sea, ellos no habían reconocido al Mesías, y según el testimonio, estos hombres automáticamente reconocieron a Jesús y comenzaron a tener una vida con Cristo. Pero todavía hoy hay una gran duda con el tema de por qué razón María no es la madre de Dios, si fue ella quien trajo a Jesús al mundo, que es Dios. La naturaleza de Jesús es Dios, pero ¿qué está pasando con el Padre y con el Hijo, que también son Dios? Entonces María no pudo haber parido a Dios, María no pudo haber dado a luz a Dios, sabiendo que hay algo más aparte de Jesús, que se trata de Dios. O sea, estamos hablando del Padre y del Espíritu Santo, que también tiene naturaleza de Dios, naturaleza divina. Sencillamente María fue usada por el Espíritu Santo, fue cubierta por el Espíritu Santo, como está escrito aquí en el capítulo 1 de Lucas. Ella fue cubierta por el Espíritu Santo para poder traer a luz a ese hijo varón que ella trajo, que fue el Salvador, no solamente del pueblo de Israel, también el Salvador del resto de la humanidad. Y ahí nos incluimos nosotros los gentiles, aquellos que estamos esperando en la promesa en que un día Él va a regresar, para que nosotros estemos viviendo con Él para siempre, en la eternidad. Entonces, la naturaleza de María era una naturaleza literalmente que era pecadora. ¿Por qué? Porque ella era descendiente de Abraham. La naturaleza de María no era una naturaleza divina. Ella había nacido de un hombre y de una mujer, ambos de la tribu de Judá, de donde vino el Mesías. Ella había nacido de la concesión entre un hombre y una mujer, que habían nacido en las mismas condiciones que ella, y todas sus generaciones anteriores también, y todos éramos pecadores. Porque el único que vino sin pecado, precisamente porque no fue fecundado de un hombre y una mujer, sino que fue de algo divino que lo puso allí, se llama Jesús, se llama Cristo. Él fue el único que vino sin pecado. Él fue el único que no tuvo ningún tipo de pecado al nacer. Más bien, Él fue el que vino a tomar la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Al igual que la misma María, que ella reconoce que su Salvador, ella engrandecía a su Salvador, ella reconoce que su Salvador venía y que tenía misericordia de ella, que tenía misericordia. ¿Por qué misericordia? Bueno, la palabra misericordia es miseria de algo, miseria de cosas buenas, miseria de algo que nos falta. Ella sabía que le faltaba algo. ¿Saben qué le faltaba a María? Le faltaba la perfección de Cristo, le faltaba aquello que en el principio nuestros primeros padres rompieron en medio de su desobediencia, aquella unión perfecta que había entre los seres humanos con Dios, y que fue destruida en el momento en que Adán y Eva pecaron, y ese pecado fue generado a toda la humanidad completamente, sencillamente. ¿Por qué? Porque los hombres decidieron pecar, y este pecado fue inmutado a toda la humanidad cuando Dios maldijo ¿a qué? Maldijo a la tierra, maldijo a los hombres, y dijo en ese momento, incluso le dijo a Eva que de ella iba a salir una simiente que iba a pisar en la cabeza de la serpiente, que fue la que los engañó. Y esta simiente fue la simiente en la que Dios bendijo a todas las naciones de la tierra con un pacto que hizo con Abraham, y esa simiente se llama Cristo, no se llama María. Entonces no es María la madre de Dios, porque fue una promesa que hizo mucho antes, desde la antigüedad, desde la eternidad, se la hizo Dios al hombre para restaurar lo que se había perdido al principio. Ahora, podemos continuar diciendo que María es la madre de Dios con todo lo que hemos visto hasta aquí. Bueno, con lo que hemos visto hasta aquí ya sabemos que no. Primero, porque María no es divina, no es creada, no es creada por ella misma, ni ella creó nada, sino que más bien ella fue creada por el mismo que creó todas las cosas. Este es Dios en el principio. Y lo otro que podemos ver es porque ella heredó el pecado de todas sus generaciones anteriores, desde Adán hasta ella, y lo vamos a ver más adelante. Ahora aquí lo vamos a estar viendo en el número 3. ¿Qué dice el número 3? María fue descendiente de Abraham. María nació 42 generaciones después de que Abraham existiera.
y le fuese dada la promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Esto lo vemos en Génesis 3, 17 al 20, cuando Dios le dice a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero vemos en Mateo 1, 17 también cómo se dice que desde Abraham hasta el diluvio hay 14 generaciones. Del diluvio hasta la deportación de Babilonia 14, de la deportación de Babilonia hasta Cristo hay 14, cuando son 42 generaciones. Quiere decir que María todavía no estaba ni tan siquiera en planes de cuando estaba Abraham recibiendo aquella promesa de estar rondando en la tierra. O sea, mucho tiempo después, 42 generaciones después, fue que María nació y nació Cristo en esas 42 generaciones. Entonces eso nos da a entender a nosotros de que María fue un instrumento más bien y no la madre de Dios, sino que fue el instrumento que Dios determinó por su devoción, por como ella tenía esa pasión por servir a Dios, de ella ser escogida por Dios para que viniera el Mesías a esta tierra, el Mesías que ellos esperaban, que en Isaías fue profetizado, que fue profetizado en todos los libros proféticos de la antigüedad, que fue profetizado desde el principio. Le fue dada la palabra y la promesa a Abraham. También cuando a Eva se le dijo que ella tendría una simiente que le pisaría la cabeza a la serpiente, y la serpiente también le dañaría el calcañar, que muchos no entienden que esta simiente era Cristo y que fue dañado el calcañar. Sí, la serpiente cuando muerde injerta veneno y ese veneno trae muerte. Ok, nuestro Cristo murió en la cruz espiritualmente. Todas estas son cosas espirituales que hay que entenderlas espiritualmente. Nuestro Cristo murió en la cruz, pero el mismo Cristo que murió en la cruz fue el que resucitó y le pisó la cabeza a la serpiente, porque Él le arrancó las llaves del Hades y de la muerte en los momentos en que Él estuvo, en ese momento en que Él estuvo en las profundidades de la tierra. 3 días estuvo allí peleando y resucitó, y hoy toda la iglesia de Cristo está en victoria porque Él está sentado en el trono. Pero María, ¿qué pasó con María? ¿Qué pasó con María? María era conocedora de las escrituras. Lo vimos aquí cuando estuvimos leyendo el pasaje de Lucas capítulo 1 del 46 al 55, de que ella engrandecía a Dios y ella sabía de que había una promesa de parte de Dios para Abraham. Y fue el instrumento para que diera a luz al Salvador de su pueblo y de toda la raza humana. Ella era temerosa de Dios y tenía conocimiento pleno tanto de las escrituras como de la promesa hecha de Dios a Abraham, esa simiente que era Cristo. ¿Dónde más podemos ver esto? En Génesis 22, 17 al 18. Vamos a verlo. Dice aquí: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Dice el 18: en tu simiente, diciéndole a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Todo lo contrario de lo que estaba pasando en Génesis 3, 17 al 20. ¿Qué estaba pasando en Génesis 3, 17 al 20? Génesis 3, 17 al 20. Dios le estaba dando una advertencia ¿a quién? A Adán y a Eva. Vamos a leerla. ¿Por qué? Por su desobediencia. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida. Dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Esta es la maldición, la primera maldición que recibe el hombre. De ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí entra la muerte a jugar, después que Dios nos había dado un rol en la tierra de gobernar la tierra y todo lo que había sobre ella. El hombre perdió ese derecho cuando fue engañado por el diablo. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Aquí vemos la única vez en que hablan de la madre de todos los vivientes a alguien en la Biblia. Estamos hablando de Eva, porque todas las generaciones salieron de ella, incluyendo María. Por eso es que nosotros tenemos seguridad de lo que enseña la palabra. ¿De qué cosa? De que Jesús solamente vino a través de María, pero María fue solamente el instrumento que Dios utilizó.
¿Tenemos más argumentos? Sí. Cuarto argumento para decir que María no es la madre de Dios. María reconocía delante del ángel enviado por Dios que era una sierva del Dios Altísimo y que estaba dispuesta a hacer su voluntad. Ella conocía que el fruto de su vientre era divino, que no tenía nada en lo cual exaltarse, a no ser de ser el instrumento que Dios escogió para hacer venir la promesa de un Salvador. Esto lo estamos viendo en Lucas, versículo 38, capítulo 1, y 46 al 48, que lo leímos hace un rato, donde ella visita a su prima Elizabeth y ella exalta a Dios. Ella reconoce su bajeza, ella reconoce que es su sierva, de que el Señor, su Salvador, miró a su sierva con agrado, con gracia. Gracia, ¿qué es la palabra gracia? Es bondad inmerecida, es algo inmerecido, un regalo inmerecido que Dios nos está dando a nosotros para que nosotros le demos uso o lo tengamos. Eso es lo que representa la gracia. Realmente no es otra cosa de que nosotros estamos recibiendo de parte de Dios algo que no merecemos, y Él, por misericordia y por amor, Él lo está dando para que nosotros tengamos la oportunidad de tener algún beneficio de parte de Él. Esto es lo que representa gracia. María sabía, María conocía de que realmente ella no era nada. Ella sabía que ella era polvo y ceniza, como dice la palabra. Somos polvo y ceniza. Ella sabía que ella necesitaba de un Redentor y de un Salvador. Ella nunca se engrandeció en el tiempo en que recibió la noticia en que iba a darle a luz al Salvador del mundo. Por el contrario, ella se humilló y engrandeció a Dios más que nunca nada, sabiendo ella y conociendo la ley, lo que decía de exaltarnos nosotros mismos, orgullecernos nosotros mismos, llenarnos de ego nosotros mismos. Incluso también estamos hablando de idolatrar cualquier cosa que no fuera adorar a Dios. Ella conocía la ley y por tal fue que Dios la escogió a ella para que ella llegara a ese punto de poder ser el instrumento que Dios utilizó. ¿Para qué? Para que todos pudiéramos gozar de la vida eterna. ¿Qué dice Lucas 1:38? Vamos a buscarlo. Lucas 1:38. Dice así: entonces María dijo, he aquí, que ya lo vimos, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Pero cuando vamos al 46 y al 48 dice, y mi espíritu, bueno, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Dice, pues he aquí que desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y el versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Ella reconocía lo que estaba haciendo realmente, estaba haciendo el Salvador con ella. Ahora, hay algo importante en todo esto. ¿Realmente ella se estaba engrandeciendo? No. ¿Qué nos dice el mismo libro de Lucas? Capítulo 11. Versículo 28 y 29. Y lo vamos a ver más adelante, pero vamos a leerlo ahora. Mientras él decía, y mientras él decía se refiere a Jesús, estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, mira lo que le dijo a Jesús, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y miren cómo le contesta Jesús. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No estamos hablando de los que Dios escogió para su propósito. No. Dios te pudo escoger a ti, Dios me pudo escoger a mí, Dios pudo escoger a los apóstoles, Dios pudo escoger a todos los profetas de la antigüedad, Dios pudo escoger a todo Israel como su pueblo, pero antes más bienaventurado, no los que él escogió, sino a los que oyen su palabra. Grábense bien esto, a los que oyen su palabra y la guardan para cumplirla y hacerla. Por eso Jesús siempre estaba fajado con los fariseos, porque ellos predicaban la ley, mas no la guardaban y no la cumplían. Eran unos hipócritas delante de Dios. Y todavía hay muchos en estos tiempos que la palabra de Dios la tienen ahí, la contemplan en su mano y no la leen. Sencillamente no leen este libro, no le pueden leer.
porque lo único que quieren es escuchar lo que les agrada. Pero cuando leen la palabra y empieza la palabra a redarguir con lo que realmente está escrito para que cambiemos aquellas posiciones que nos apartan de la presencia de Dios, le decimos que no. No queremos, no anhelamos en nuestro corazón llenarnos de la palabra, de la verdad, de la palabra que es Cristo, de la verdad que está escrito aquí, en esta palabra que todos tenemos, que todos deberíamos de leer día y noche y meditar en ella, que nos abre los ojos y nos hace entender realmente cómo nosotros podemos alcanzar nuestra salvación, cómo podemos llegar al cielo, porque Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y a mí me da pena y me da mucha pena y dolor a veces ver a nuestros amigos y hermanos cristianos en la Iglesia Católica, sobre todo, que creen que orando a María, que creyendo en María y que haciendo todas las cosas que ellos hacen, los va a llevar a la salvación, cuando realmente la palabra no nos enseña esto. Por eso Dios decía, o dice en su palabra: mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. El pueblo de Dios no lee la palabra, el pueblo de Dios está dormido todavía. Y todavía están tras ídolos diferentes a María, no solamente a María, tras de cosas que realmente no llenan el alma, de lo que Dios quiere llenar el alma, para realmente estar delante de Él limpios, estar sanos, estar restaurados, con vestiduras nuevas, con una nueva armadura que Dios te quiere poner. Pero nuestra espada es la palabra de Dios, y cuando no la leemos, ¿saben qué nos pasa? Nos quedamos sin entendimiento, y entonces discutimos lo que no entendemos y lo que no conocemos, y realmente nos volvemos personas soberbias, personas altivas, personas con ego, personas orgullosas, y lejos de tratar de ser humildes y escuchar a ver si es real, esto es real, esto tiene razón, voy a investigar bien de este tema para ser libre si es mentira de la mentira. Entonces lo que hacemos es discutir, darle espalda, ofender. Señores, no se trata de ninguno de nosotros, se trata de Él. Se trata de la verdad que Él dejó y que Él estableció. Esa verdad que muchos no aceptan porque quieren vivir la vida como la están viviendo. Por eso la palabra dice que estrecho es el camino que lleva a la salvación, la puerta, y ancha la puerta que lleva a la destrucción. Entonces nosotros tenemos que hoy estar claros de que el tiempo está acabando. Y estoy haciendo este live en YouTube específicamente porque mi objetivo no es ir en contra de nadie. Mi objetivo es de que lean la palabra, escuchen la palabra, abran los ojos y dejen de seguir pensando de que cualquier pedazo de yeso, cualquier cosa que haya a la que uno le rinda, como dicen por ahí, lo veneren, eso nos va a ayudar a alcanzar salvación, cuando sabemos que la palabra dice todo lo contrario. Y sostener una mentira de que María es la madre de Dios es una de las cosas que ha llevado a la destrucción de generación a generación por años y por siglos, a muchas generaciones que no han podido conocer verdaderamente a Cristo y han creído en una mentira que fue originalmente creada en un concilio donde al final nunca hubo acuerdo de que las escrituras no son inspiradas por los hombres, sino que son inspiradas por Dios, como dice en Timoteo, la carta segunda de Timoteo 3:16, si no más recuerdo, que dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, es útil para enseñar, para corregir. Es la única herramienta de justicia donde el hombre puede justificarse, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra justicia no viene de nosotros, viene de Cristo. Quinto razón por la cual nosotros no debemos de creer de que María es la madre de Dios. La Biblia no tiene registro alguno donde los apóstoles y fieles seguidores de Jesús, o sea, sus discípulos, no solamente aquellos, también los de estos tiempos, porque somos discípulos de Cristo cuando queremos hacer las cosas igual que Él y cumplir con las cosas que Él ordenó. Dice, los fieles seguidores de Jesús, no hay registro de que ellos predicaran a María como intercesora, corredentora, madre de Dios. Ellos más bien enseñaban que el evangelio del reino y predicaban a Cristo y sus enseñanzas mientras Él estuvo con ellos aquí en la tierra. O sea, que ellos nunca se dedicaron a predicar de que María, ellos conocían quién era María, ellos conocían que Jesús había venido a través de María, ellos conocían la profecía igual que María, sabían que María era el instrumento que Dios había utilizado para traer a Jesús a la tierra, que era la madre biológica de Jesús como hombre, sí, pero más bien no la madre de Dios. Ellos conocían eso, sabían también que Él era Dios. Por eso cuando le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen que soy? Unos decían el Elías, otros decían tú eres Jeremías, y hasta que le preguntó a Pedro, y Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. Pedro sabía
quién era Jesús por las señales que él hacía. Pedro conocía bien quién era el que estaba a su lado. Pedro conocía bien este Jesús que estaba predicando y enseñando en todos los lugares su evangelio, no el evangelio de hombre alguno, no mandamiento de hombre. Él sabía quién era este Cristo. Ellos predicaban lo que Cristo enseñaba. Esto era lo que predicaban los discípulos. Ellos enseñaban el reino de Dios. Jesús les dijo: vayan y prediquen por todas las naciones, enseñándoles a todos y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está Dios, la Trinidad de Dios. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya habíamos visto que María no es la madre de Dios, porque tendría que haber sido la madre del Padre y también del Espíritu Santo, pero solamente fue la madre del Hijo en carne. Entonces no puede ser la madre de Dios por esta razón. Sencillamente fue el instrumento que Dios utilizó. Vamos a ver qué nos dice la palabra para apoyar este otro punto, de que ella no es la madre de Dios, porque además nunca se predicó de ella como corredentora, como madre de Dios o como intercesora para poder alcanzar la salvación. Esto es otro grave error que están enseñando en muchas iglesias católicas y en otros lugares también, donde al final han tomado a María como algo importante para nuestra salvación. Sí, lo único que podemos tomar como importante es que fue el instrumento que Dios utilizó para la gloria de nuestro Padre, para traer a nuestro Redentor, verdadero Redentor, pero no porque ella fuera a hacer algo por nosotros, porque ni ella misma podía hacer por ella, ni ella podía hacer por ella. Dice Hechos 9, 20 y 22. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra en Hechos 9, 20 al 22. Segundo. Hechos 9, 20 al 22. Dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo: este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, refiriéndose a Pablo, que fue cuando él fue convertido, pero Saulo más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Estamos hablando de qué? Estamos hablando de que él aquí estaba predicando. ¿A quién? Estaba predicando a Cristo. Él no estaba diciendo nada absolutamente de María. Es María la redentora o la corredentora. Ella es nuestra intercesora. Vamos a orarle a María para que ella interceda por nosotros. No. Él estaba enseñando a Cristo. Vamos a ver 1 Corintios 1:23. ¿Qué es lo que nos enseña? 1 Corintios 1:23. Dice aquí: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos, escuchen, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo estaba aquí en Corinto predicando también a Cristo. Él no estaba predicando a María. Yo quiero que ustedes entiendan, y si se leen todo el libro de los Hechos y se leen las cartas romanas con profundidad, se van a dar cuenta de que María no aparece en ninguno de los evangelios, a no ser en ninguna de las cartas de Pablo, a no ser en los evangelios como el instrumento que Dios utilizó. Después aparecen todas las enseñanzas que ellos recibieron de parte de Jesús para poder enseñarles a la humanidad cómo es que debíamos nosotros de conducirnos para ser salvos, para llegar al momento de ser redimidos. Esto es lo que estaban enseñando, el evangelio del reino. Por eso Juan, cuando Jesús estaba acercándole, les decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Refiriéndose a quién? A Cristo. Se estaba refiriendo a Jesús, no a María. Se estaba refiriendo al Hijo de Dios. Y todavía cuando vamos aquí y vemos la señal que le da el ángel a María, que le dice que el ser que ella traía en su vientre iba a ser llamado Hijo de Dios, nos da a entender de que lo importante es que él era el Hijo de Dios, no que María fuera la madre de Dios, porque nunca se dijo de eso. De hecho, jamás en la Biblia, y lo vamos a ver en el siguiente punto, se vio en algún momento en que Jesús le dijera madre a María. ¿Por qué razón?
porque Jesús sabía, siendo Dios 100%, siendo hombre 100%, de que si él le decía madre a María, la iban a idolatrar. Y aún no diciéndole madre a María, todavía en estos tiempos, hay quien tiene el entendimiento entenebrecido, le han dicho madre a María como si María hubiera sido la madre de toda la humanidad. Y María nació 42 generaciones después que naciera Abraham. Abraham es el padre de la fe, pero según la Biblia es Eva, la madre de todos los vivientes, mas no la madre de Dios, de todos los vivientes. Cuando nosotros fuimos criaturas vivientes, cuando Dios sopló aliento en Adán y Eva en el tiempo de la creación, en el Génesis 1 y Génesis 2, y fueron criaturas vivientes. Entonces, todas las criaturas vivientes que salieron de Adán y de Eva pertenecen a la genealogía de Adán y Eva, mas no Dios es hecho, o es creado o es engendrado por un ser humano ni por nada. Es algo divino, vino por obra divina, y hoy yo estoy hablando de este tema porque quiero que todo aquel que verdaderamente tenga el deseo de conocer, no solamente escuche lo que yo estoy diciendo, vaya a su Biblia. Si tienes una Biblia católica, puede ir a una Biblia católica. La Biblia católica tiene 73 libros. La Biblia que uso yo tiene 66, pero los 66 que tiene mi Biblia son los mismos 66 que tiene la tuya, y no cambian ni difieren en nada. Todo lo que yo estoy hablando está escrito en tu Biblia. Tú puedes ir y corroborar, y tus ojos te serán abiertos y sabrás y entenderás de que María no es la madre de Dios, sino que fue el instrumento que Dios utilizó. ¿Para qué? Para que todos nosotros pudiéramos pues ser salvos por medio de la sangre de Cristo. Vamos a continuar. Segunda de Corintios 4:5. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios 4:5. Segunda de Corintios 4, versículo 5. Acompáñenme si quieren. Dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Dice Pablo, está hablándole ¿a quién? A aquella multitud. Yo no importo, yo no soy importante, no es importante Pedro, no es importante ningún apóstol, no es importante nadie que se le haya dado una orden divina para hacer algo de parte de Dios en la tierra, sino, dice aquí en el versículo, a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Siervos de quién? De a lo que ellos le estaban predicando. Yo soy siervo de todo el que yo le estoy predicando a través de la red social. Yo soy siervo de mis hermanos en Cristo. Yo soy siervo de mis pastores. Yo soy siervo de Jesús. Yo soy siervo de mis hermanos en todo el mundo entero. Nosotros somos siervos y consiervos, todos los unos de los otros. Nosotros no somos nada. Así se veía María, como sierva, como consierva, para servir a quién, a su rey, a su redentor, para servir a aquel que había venido a salvar a su pueblo y al resto de la humanidad. A eso fue a lo que vino Jesús. Y en ese Jesús era en el que María creía. María no creía en otras cosas. María no creía que ella era grande. María no creía que me habían dicho, ella decía, me dirán bienaventurada, bienaventurada, bendecida. Bendito Dios, yo me siento bendecido porque Dios me usa para predicar el evangelio. Yo me siento bendecido porque las bendiciones de Dios vienen a mi vida y Él me usa para que yo haga entender lo que Él me ha mostrado de su palabra. Entonces, ¿me siento bendecido? Sí, claro que me siento bendecido. María se sentía bendecida porque ella había recibido de parte de Dios una ordenanza que no todo el mundo podía recibir. Ella sabía lo que Dios había mandado y había puesto en ella. Cuando le fue dado el nacimiento de Jesús a María, el anuncio, ella le dice, cuando el ángel le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Ella le preguntó, pues yo no conozco varón, yo no sé lo que es estar acostándome con un hombre, aún yo no he conocido a mi esposo, aún yo no he conocido a mi prometido José. Ella le estaba diciendo al ángel. ¿Y qué le respondió el ángel? Le dijo, el Espíritu Santo, que es Dios, escuchen,
Yo quiero que ustedes presten atención. El Espíritu Santo es Dios, ¿ok? Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Nos dijeron que tú vas a ser llamada Madre de Dios. Nos dijeron que tú vas a ser exaltada por ser la Madre de Dios. No. Lo que tú vas a traer va a ser también llamado Hijo de Dios. Yo quiero que ustedes entiendan esto, mis amados hermanos. María sabía que ella era un instrumento. Ella solamente era el instrumento que Dios iba a utilizar. Ella lo esclareció hasta con sus propias palabras cuando exaltó a Dios delante de Dios con su bajeza. Entiendan, no se trata de un capricho, no se trata, es lo que dice la palabra. Yo no te voy a decir nada que no venga aquí. Yo te voy a decir lo que está escrito aquí. Si yo te digo algo que salga de mi corazón, entonces no me creas. Pero si te estoy diciendo lo que dice la palabra, créeme y lee la palabra, porque en ella está escrito todo lo que nosotros debemos de conocer. ¿Qué más nos enseña de que María tuvo temor cuando estuvo el ángel? Porque ella sintió temor por la salutación que le dio el ángel. Ella nunca había escuchado algo así. Ella sabía que algo estaba pasando, pero aún así ella continuaba creyendo en que iba a ser la sierva que siempre había sido y que iba a serle fiel al Señor. ¿Fiel con qué? Con cumplir con la ordenanza que Dios le había dado. Cría al hijo que he puesto en ti. Es mi hijo. Guárdalo, cuídalo, de que no pase nada con él. ¿Para qué? Bueno, pues para que sencillamente pudiera cumplir el propósito con el que había venido. Y ahí es donde al final vemos cuando Jesús está en la cruz, y lo vamos a ver en este punto número 6. El punto número 6 de por qué razón nosotros no debemos de creer de que María es la madre de Dios, porque ni Jesús, que era el hijo de ella, como hombre, le decía madre. Por el contrario, Jesús le decía mujer, guné. Guné, que del griego quiere decir mujer casada, mujer con varón, mujer con hombre, porque ella también fue madre de más hijos y hijas también. Está escrito también en la palabra, sí. Lo que no lee la palabra a veces nos enceguece y no nos impide, nos impide ver la verdad de lo que nos enseña la Biblia con respecto a ciertos aspectos y puntos que nosotros, por nuestra dureza de corazón, muchas veces no queremos cambiar, no queremos reconocer. Ella tuvo más hijos, sí. Por eso Jesús le decía al cuné, mujer de desposada, mujer con marido. Eso quiere decir esta palabra en griego. Ahora, realmente hay más evidencia de que ellos no predicaban otra cosa que no fuera Cristo. Sí, vamos a Hechos 11. En el mismo libro de los Hechos podemos ver Hechos 11, versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ellos no estaban anunciando ninguna otra cosa diferente, solamente el evangelio de Cristo. Esto era lo que ellos estaban anunciando. Literal, tenemos muchas razones más que estas para seguir creyendo de que María no es la madre de Dios, pero solamente le voy a dar 6. Vamos a ver otro versículo más del libro de los Hechos. Lo vamos a ver en Hechos 8, versículos 4 al 5. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, miren aquí, uno de los apóstoles, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Estamos hablando de Hechos, versículos 4 y 5 del capítulo 8. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que al final ellos predicaban a Cristo, predicaban el evangelio del reino, predicaban a Jesús crucificado, predicaban las enseñanzas de Jesús. Ellos no predicaban otra cosa. Hasta Pablo, que era quien los perseguía, después, en algún momento, en el momento en que él tuvo que presentarse delante de todos los que estaban siendo seguidores de Cristo en aquel momento, que le temían a él por ser perseguidor, que él los masacraba. Cuando él estaba exponiendo y le decían, este no era el que perseguía a los cristianos, este no era el que los masacraba, y él tuvo que alzar su voz, decía, yo estoy predicando a Cristo, yo no estoy predicando lo que me enseñaron mis antepasados de la ley, yo estoy predicando a un Cristo resucitado que se me presentó y yo lo quiero presentar a él delante de ustedes. Eso era lo que estaba haciendo Pablo.
No estaba presentando a María, no estaba presentando la ley, no estaba presentando la ley mosaica ni los fariseos, nada de eso estaba presentando Pablo. Pablo estaba defendiendo en ese momento la fe de lo que él había vivido cuando él fue interceptado de camino a Damasco por Jesús, cuando él quedó ciego, cuando él tuvo que entrar a la ciudad de Damasco y allí tuvo que esperar a que llegara alguien para que sus ojos fueran quitadas las escamas que habían puesto en sus ojos para que él no viera. Ese momento en que él tuvo que entender, voy a tener que pasar para poder entender qué cosa es predicar el evangelio, como le dijo Jesús a aquel siervo que le dijo: ve y ábrele los ojos, porque instrumento mío es para que él conozca cuánto cuesta predicar mi evangelio, cuánto cuesta enseñar mi evangelio. Eso ya lo estaba sufriendo Pablo desde el primer momento. Entre todos estaban en discordancia, nadie quería entender lo que él estaba enseñando, pero estaba enseñando lo mismo que ya ellos conocían, y ellos no querían saber de ese Cristo que él estaba predicando, porque él era quien los perseguía. Pero cuando la gracia te alcanza, todo el pasado queda aplastado y es tiempo de correr a la gracia, a la verdadera gracia. Es tiempo de correr a Cristo. Es tiempo de correr a ese Cristo crucificado, a ese que fue a la cruz por ti y por mí. No a una María, no a un Andranis por allá por la India, no a un ídolo que hayan creado por allá, otro tipo de Dios creado por los musulmanes. No, mis hermanos. Es tiempo de buscar de la palabra de Dios. Es tiempo de buscar de la verdad. Y la única verdad que tenemos está registrada en este libro, la Biblia. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí está la verdad, porque Él es el verbo de Dios. Esa es la palabra encarnada. Por eso Él vino y se hizo carne. Aquel verbo habitó entre nosotros. ¿A quién predicaban ellos? A Cristo. Ellos predicaban a Jesús. Ellos predicaban el evangelio del reino. Es más, desde que Juan anunciaba a Jesús, anunciaba que el reino de Dios se había acercado. Les dije que el último punto era que no había un registro en la Biblia donde Jesús reconocía a María como la madre de Dios, incluso que Él no la llamaba como madre, sino le decía mujer. ¿Por qué? Porque Él sabía que ella sería idolatrada por los hombres. Lo mismo pasó con Moisés, cuando el cuerpo de Moisés fue arrebatado. Se contendió por el cuerpo de Moisés en la antigüedad. El diablo contendió por el cuerpo porque Moisés había dado tantas señales divinas cuando el pueblo fue sacado de Egipto, que Dios sabía que si dejaban ese cuerpo, probablemente ellos también lo hubieran idolatrado, como están idolatrando hoy muchos a María, porque fue el instrumento que Dios utilizó para traer a nuestro Redentor. Vamos a ver lo que dice Juan 19:26. Juan 19:26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, este Juan, estamos hablando en el momento en que Jesús estaba en la cruz, ya había sido crucificado. Él ve a su madre, escuchen, Él sabe que es su madre, pero escuchen cómo Él le dice, para que ustedes entiendan por qué Él le decía así. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Él le dijo a su madre. Este es el relato que está haciendo Juan, porque sabía que era la madre de Dios, o sea, la madre de Jesús, la madre de Dios, la madre de Jesús. Mujer, mira lo que le dice Jesús, mujer, guné, del griego, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa para que no quedara desamparada. Nosotros tenemos que entender, Jesús no le decía madre, no le decía madre a su mamá, le decía mujer. Lo vemos en varios pasajes, lo vemos en las bodas de Caná. Cuando se acabó el vino, que ella vino donde estaba él, ella le dijo a él, no tienen vino. Y él se vino y le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no es mi tiempo. Y ella siguió y le dijo a los que estaban allí, hagan todo lo que él diga. Pero él le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No porque la despreciara, sino porque él sabía que si él le decía madre, muchos la iban a ver como la madre de Dios, porque él sabía que él era 100% hombre y 100% Dios. Y muchos que estaban con él también lo conocían. Sus discípulos sabían que él era Dios. Pero nunca vimos a sus discípulos hablando de su madre, ni haciendo ningún tipo
de exaltación a su madre. Incluso cuando vimos en el capítulo 11, 28 y 29, como una mujer le dijo: bendito la mujer que te dio de mamar y la mujer que del vientre que tú hayas venido. Y él le dijo: más bien bienaventurados, más bien benditos son los que escuchan la palabra de mi Padre y la guardan. Y esto la gente tiene que entenderlo, que no somos nosotros los importantes en el medio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No, lo importante es qué es lo que Dios quiere hacer y cuál es el propósito para lo que Dios nos está enviando a nosotros. Dios envió a María con el propósito de que ella fuera la madre de Jesús, de su Hijo amado, de su único Hijo, porque es el único en toda la raza humana que nació con 24 cromosomas, como el estudio ese que vimos. Venía con las 23 cromosomas de su madre, pero había un cromosoma que era de su padre, haciendo entender de que era algo divino. Pero los humanos, todos, en su generalidad, en su totalidad, todos tenemos 46 cromosomas. Y ahí tenemos X o Y, o X y XY, depende de lo que ponga el padre, si va a ser mujer o hombre. Si va a ser hombre, va a aparecer 46 cromosomas, 23 de X, 23 de Y, que sería mujer. Si aparece, 23 de X, 23 de Y, que sería hombre. Y si aparece 23 de X más 23 de X de parte del hombre, pues entonces estamos hablando de una mujer. Esto es lo que enseña la ciencia, pero nuestro Jesús, según ese estudio, solamente tenía 24 cromosomas. Vamos a ver lo que dice Mateo 13, 53 al 58. Y para los que tengan un poco de curiosidad, si quieren anotar, para Juan 19, 26, pueden anotar ahí las citas de Mateo 27, 32 al 50, Marcos 15, 21 al 37 y Lucas 23, del 26 al 49, que es la crucifixión de Jesús, donde ahí también vemos cómo Jesús le dice: mujer, he aquí tu hijo. Pero vamos a ver también otra cita más aquí, Mateo 13, 53 al 58. Mateo 13, 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, eso fue después que él terminó de hablar todas las parábolas con los discípulos y la muchedumbre, se fue de allí y viniendo a su tierra, o sea, él estaba yendo a Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Se preguntaban los fariseos y los escribas, los saduceos: ¿no es este el hijo del carpintero? Hablando de José. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sino en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. Aquí vemos que María no era una virgen, no era una santa como muchos lo ven, ¿ok? Sino que más bien era la madre de un grupo de hermanos de Jesús, y que los mismos fariseos, los mismos líderes religiosos de su época reconocían: esta no es la madre de este carpintero, de este hijo del carpintero. Vemos a la madre de un ser humano a los ojos de aquellos líderes religiosos que había en aquel tiempo. Y también vemos en algún momento llegan a él cuando él está predicando, y esto lo vemos ¿dónde? En el capítulo 13, vamos en el capítulo, perdón. En el capítulo 12, perdón. Estamos en el 13. En el capítulo 12 también podemos ver una referencia de lo que habíamos visto de Juan 19, 26. Mientras él aún hablaba a la gente,
He aquí su madre y sus hermanos. Volvemos a ver entonces que María tenía más hijos. Estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Alguien puede preguntar, cuando le diga a alguien: mira, tu mamá está allá afuera, tu papá, tus hermanos, tu familia está allá afuera, quiere verte. ¿Habrá algún ser humano que dirá: ¿quiénes son esos? Habrá alguien de nosotros que podrá decir eso, pero más Jesús lo decía porque él sabía lo que él estaba tratando de explicarle a aquella audiencia, aquella muchedumbre que había escuchando lo que él estaba enseñando. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Versículo 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana y mi madre. Yo quiero que presten mucha atención y suma atención con esto que yo estoy diciéndoles aquí. O sea, Jesús tenía más hermanos, Jesús tenía familia, pero les hice énfasis primero en el versículo, o sea, en el capítulo 13, de cuando él está predicando en Nazaret, de cómo él lo reconocen como el hijo del carpintero, el hijo de María, que sus hermanos estaban allí y que también sus hermanas estaban allí, pero les puso de referencia primero este texto para después llegar aquí y caer aquí y entender de que él reconoce que sus hermanos y sus hermanas y su madre son aquellos que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos, aquellos que hacen la voluntad de lo que verdaderamente está escrito en la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, ¿podemos decir realmente hoy de que María es la madre de Dios? No. ¿Podemos decir que María es la madre de Jesús? Sí. Ella parió a Jesús. Ella trajo al mundo a Jesús. ¿Jesús es divino? Sí. ¿Jesús es Dios? 100% Dios y 100% hombre. Él es la imagen del Dios vivo y Él era en el principio con el Padre. Por Él fueron hechas todas las cosas y nada existió sin Él. Pero razones suficientes para nosotros entender de que María no es la madre de Dios. Número uno, María no es eterna. Dios es eterno y por Él fueron creadas todas las cosas. María es creada. Dios nunca fue creado. Eso lo vemos en Juan 1:1, donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y que todas las cosas, dice el versículo 3, fueron creadas por Él y nada fue sin que Él lo creara. Esto nos enseña la palabra. También vemos que la naturaleza de María es pecaminosa porque ella viene ¿de dónde? De Adán y Eva. Ella es descendiente de nuestros primeros padres pecadores y esta es la segunda razón por la cual nosotros no podemos decir de que María es la madre de Dios. ¿Ok? Porque Adán y Eva fueron creados por Dios. Por lo tanto, todas las generaciones desde Adán y Eva hasta María, todas nacieron con esa herencia de pecado y necesitaban de un Salvador. Al igual María, como ella lo especifica en el versículo 38 y el 46, 47 y 48 del capítulo 1 del libro de Lucas, donde ella necesita un Salvador. Ella se regocijaba de que venía un Salvador a salvar el mundo y sabía de la profecía, sabía de la promesa de la simiente de Abraham, que es la razón número 3. Ella conocía la palabra, pero ella sabía que era el instrumento. No, más bien no se saltaba, sino que se humillaba delante de Dios. Razón número 3 por la cual nosotros no debemos de creer de que María es la madre de Dios es que ella nació 42 generaciones después que Abraham existiera, donde le fue dado la promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Más bien María era una mujer que era conocedora de las Escrituras, era una mujer que era bien temerosa de Dios, con sabiduría de las Escrituras, conocía lo que su pueblo estaba esperando, un Redentor, un Salvador, y sobre todas las cosas era una mujer sumisa, una mujer que tenía un temor reverente a lo que ella conocía de la palabra y estaba siempre buscando de esa sabiduría, tanto que ella expresa en Lucas, en el capítulo 1, cuando estamos llegando, en el momento en que ella expresa de que su alma engrandece a Dios, ella expresa de que Dios desde el principio, ella se acordó de una promesa que le hizo a Abraham y a su pueblo por la eternidad. ¿Qué promesa fue? La simiente, que lo vemos en Génesis capítulo 22, 17 al 18,
También estamos viendo Lucas en el capítulo 1 del 46 al 55. Razón número 4 por la que no creemos entonces que María es la Madre de Dios. María reconocía delante del ángel enviado por Dios que era una sierva de Dios del Altísimo y que estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Acabamos de ver que Jesús decía: mi madre, mi padre, o sea, mi madre y mis hermanos y mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, que si tú haces la voluntad de Dios, tú te puedes considerar, como dice aquí, Madre de Dios, pero no Madre de Dios, Madre de Jesús, pero no Madre de Dios. Mi madre, mi padre y mis hermanos, o sea, mis hermanos, mi hermana y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, perdón. Entonces, María estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios, y ella conocía delante del ángel que ella era una sierva de Dios. Lo vemos en el capítulo 1 versículo 38, y también en 46 y 47 y 48 también estuvimos viendo allí cómo ella engrandece a Dios, y dice que Dios miró su bajeza, o sea, miró quién era ella, y aún así Él tuvo misericordia y también tuvo gracia. También estuvimos viendo que gracia es un regalo inmerecido, algo que Dios te da que tú y yo no merecemos. Eso es la gracia, eso es lo que estamos viviendo ahora. Todavía hay muchas personas que piensan que la gracia es algo diferente, pero la gracia no es más que un regalo inmerecido. Ese don que Dios nos está dando de poder tener vida a pesar de muchas veces pecar o cometer pecado, y de que Él nos vuelve a perdonar y que muchas veces no entendemos, eso es una gracia inmerecida, eso es un regalo inmerecido, de que Dios te perdona aún sin merecerlo. ¿Por qué? Porque ya Cristo, que es nuestra Pascua, fue crucificado y su sangre nos redimió. Sería bueno saber de que una vez que nosotros vayamos a Cristo, pues debemos de apartarnos de todo lo que nos aleja de Él, y primeramente del pecado, que vamos a estar hablando próximamente en un estudio. Vamos a estar viendo las causas y los efectos del pecado próximamente. Número 5, razón por la cual también no creemos de que María es la Madre de Dios. No hay un registro bíblico donde nos explique que los apóstoles enseñaban a María, de que en todas las cartas paulinas y que en todas las cartas que están escritas en el Nuevo Testamento se predicara de María como la corredentora, de María como la intercesora, de María como la Madre de Dios. Más bien se hablaba del evangelio de salvación, del evangelio de arrepentimiento de pecado, del evangelio de Cristo, se hablaba del evangelio de Jesús, se hablaba de todos los mandamientos que Jesús le había dado y las ordenanzas a sus discípulos durante el periodo en que Él estuvo aquí en la tierra, esos 3 años donde Él estuvo con sus discípulos. Y ahí está en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, en el libro de Marcos, en el libro de Juan, están descritas todas las cosas que Jesús quería que ellos enseñaran, y precisamente todas están anidadas en una entre otras a los libros de Hechos Romanos, a Corintios, a Gálatas, a todas las cartas paulinas, incluyendo al libro de Apocalipsis. Lo podemos ver también muy vinculado al capítulo 24 de Mateo. Por ahí hay 2 audios de 2 videos que yo dejé, de que el tiempo se agota, que es tiempo de retornar a la santidad, de volvernos a Dios para nosotros poder tener ese bendito momento en que suena la trompeta, el gozo de poder partir a la presencia de nuestro Dios. Y la 6ª razón por la cual nosotros no debemos de considerar y de creer de que María es la Madre de Dios es porque Jesús nunca enseñó de que ella era la Madre de Dios. Tampoco la llamó madre, y la vimos, lo estuvimos viendo, fueron los últimos versículos que vimos en Juan 19:26. Vimos también Mateo 13:53 al 58, viendo cómo ella estaba con Jesús, más realmente no estaba como estaban los discípulos, sino que era realmente algo que ellos estaban viendo como que era la madre de un ser humano, no de algo divino, porque solamente ella conocía que Él era divino, mas muchos de los que estaban allí, su pueblo, no reconocían su divinidad, no reconocían cuando Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el pan de vida. Ellos sabían que ese yo soy se refería al yo soy que se hablaba del Antiguo Testamento, cuando Jesús en el Antiguo Testamento le estaba diciendo a Moisés en aquella zarza: ¿a quién le diré yo a este pueblo que voy? En nombre de quién él dijo: dile que yo soy el que soy te manda, que yo soy el que soy te envía. Los fariseos y los escribas y los saduceos sí sabían bien cuando él decía yo soy ese yo soy a que se refería, pero ellos en su corazón se endurecían y no querían reconocer lo que él estaba enseñando, y querían mantener
el orden de la ley que ellos ya habían recibido a través de Moisés y no querían romper con aquello que fue lo que Cristo vino a romper, a cumplir aquellos mandamientos que nunca nadie había podido cumplir para que nosotros pudiéramos verdaderamente ser salvos, porque no había habido todavía un hombre capaz de cumplir todos aquellos 613 mandamientos con las leyes de sanidad, las leyes de higiene y todas aquellas cosas que estaban en el Antiguo Testamento. Pues Él vino a cumplirlas para poder liberarnos de la maldición de la ley. Aún todavía en estos tiempos hay personas que piensan que van y cargan una cruz arrodillados hasta un altar, que van y se ponen una virgen a la atrás amarrada y van arrodillados, que estas cosas lo van a salvar. Señores, Cristo es el camino. Mis amigos, Cristo es el camino. No hay otro camino al cielo que no sea Cristo. No hay otro camino de salvación que no sea aquel que murió por ti y por mí en la cruz y que derramó su sangre para que hoy pudiéramos ser redimidos por medio de su sangre, como dice en Apocalipsis, que nosotros hemos sido vencedores por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Como dice en Romanos, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. También nos dice la palabra que todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Es tiempo de dejar de razonar con nuestro propio entendimiento, con nuestra propia prudencia, con nuestra propia sabiduría. Es tiempo de ir aquí a la palabra de la verdad, para que el Espíritu de verdad, que es el Espíritu de Dios, nos revele todo lo que Cristo dejó para nosotros poder alcanzar salvación. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. No es para contender la palabra, es para saber y conducirnos al cielo, conducirnos a esa vida eterna que ya fue prometida desde la antigüedad. Que Dios los bendiga. El estudio termina con esto que les estoy diciendo. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. Recuerden, no es María la madre de Dios, más bien la madre de Jesús. Aunque Jesús sea 100% Dios y 100% hombre, ella es la madre de Jesús. Porque para ella ser madre de Dios tendría que ser madre de Jesús, madre del Espíritu Santo y madre del Padre que está sentado en el trono. Y María solamente de los tres dio luz a uno solo. Si aún tienes duda, puedes comenzar el video desde el principio, escuchar cada uno de los versículos que fueron citados aquí, cada una de las citas bíblicas que fueron expuestas aquí, y literalmente abre tu Biblia y compruébala por tu propia Biblia, porque tu Biblia dice lo mismo que dice mi Biblia. Les amo en Cristo, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete para continuar viendo algunos temas que vamos a estar viendo las siguientes semanas con respecto a temas que han traído controversias dentro del cristianismo, dentro de lo que es el cristianismo, y que creo fielmente que la palabra es la única fuente en la cual nosotros podemos apoyarnos para poder esclarecer todos estos temas sin condenar a nadie y mucho menos sin criticar a lo que cree otra persona. Yo respeto lo que cree cada cual, pero expongo lo que está escrito en la palabra de Dios, que es la palabra de vida. Que el Señor los bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Nos vemos próximamente. Saludos para mis pastores Kenia y Ionel López, pastores de la iglesia Cristo Vive, de aquí de la ciudad de Tampa. Ellos son los pastores que están siempre atentos a todo lo que este siervo hace, a todo lo que este siervo está predicando. Ellos conocen de este canal, así que mis saludos para ellos y para toda mi congregación también. Y les pido un like para todos aquellos que puedan dar un like, dedito arriba, para que este video pues sea también transmitido a otras personas que todavía creen que María es la madre de Dios.